en él y todo a favor de él. Y por ejemplo, lo que hablamos, yo una vez leí un artículo, lo del canal de Panamá, lo de Panamá, que cuando Colombia usted pues dice que unas monedas, todo eso, ahí decía que 25 millones de dólares, o sea, en esa época que habían vendido ese territorio, entonces en sí, ¿qué hacen con esa plata que venden cosas que no son de ellos, es de toda la población? No la comparten aunque sea con toda la población ni nada, sino que entre unos cuantos, para ellos es fácil, van vendiendo el país, salen y se van del país a vivir en otro lado y listo, y así se quedan las cosas. Entonces yo creo que es debido a esa situación, al pensar en sí de las personas que elegimos para que nos gobiernen. Sí, Víctor, desafortunadamente pues la problemática es esa. Y pues el canal de Panamá es un ejemplo, pero podemos ver lo que pasa, por ejemplo, a nivel local o a nivel regional, por ejemplo, con las empresas de servicios públicos. Eso es propiedad del Estado y todos lentamente las han ido privatizando. Y miren la problemática tan grande al privatizar las empresas de servicios públicos. Nomás el ejemplo nuestro aquí en nuestro municipio, pues ustedes se han dado cuenta en los últimos meses, y eso pues que supuestamente todavía el operador apenas entró a funcionar, cómo han ido incrementándose las tarifas. O sea que nomás el ejemplo del gas, el recibo de este mes llegó mucho más caro que el del mes pasado, así el consumo sea mayor, sea menor, o sea igual. Miren la tarifa del gas, a cómo nos cobran el metro cúbico de gas el mes pasado, y cuando les llegue el recibo, si les llegó, miren cómo lo cobraron este mes y se darán cuenta de. Entonces, en una emergencia como la que estamos viviendo, pues los servicios públicos debería asumirlos el Estado. Si las empresas fueran estatales, seguro que eso lo asumiría el país. Pero como son privadas la mayoría, entonces no se dan ese lujo. Entonces el país no asume el costo de los servicios. El usuario tiene que pagar sí o sí. Así no le corten, pero después le cobran. Entonces eso no tiene pierde. Si fueran propiedad del Estado, pues el Estado por política propia tendría que exonerarnos de pagar esa vaina y ya. Así de simple y de sencillo. Pero pues desafortunadamente eso es lo que pasa. La comparación, pues sí, si hablamos de hace 100 años, 25 millones de dólares, pues podría ser mucho dinero, entre comillas, en ese momento. Pero realmente el potencial del canal de Panamá, mejor dicho, los gringos recuperaron esas monedas en muy poquitos días, en muy poquitos años, pues por decir, y lo explotaron durante 100 años. Y así ha pasado con todo. Han regalado Visagen, pues vendido, pues entre otros. Han regalado parte de Ecopetrol, vendido entre comillas. Han regalado, bueno, un montón las carreteras, las concesiones, todo se vuelve por concesión. Entonces, eso es muy complicado, muy delicado así. Anita, ya volviste. Ahora sí te escuchamos, Anita. Ah, no. No, profe, yo no iba a hablar, sino que es que Ah, tengo problemas con la conexión y entonces eso se me sale, me salta cosas por ahí, pero no, yo no fui la... llegó. Aproveche y diga algún aporte, profe. Que la aprovechamos, ¿no? O sea, no habla. Diego iba a hablar. Dígame, Diego. No, que sí, que o sea, es evidente y todo el mundo es consciente de esto, que nos han explotado pues por años, por décadas, hemos venido pues con el mismo cuento, ¿no? Y el colombiano, no sé, o sea, como que le da igual o se siente como estable como está, ¿cierto? Entonces no quiere como despertar esto que esa realidad pues no nos golpee más. Entonces, no sé, de pronto la corrupción es un tema muy delicado que por años pues nos viene pues mm, rigiendo, digámoslo así, en el país. Y es difícil, un tema muy complicado como de entender, ya que pues puede ser parte de la cultura, esa cultura pues española que nos engendra. Y la educación que no es como muy buena y el gobierno no la inculca, no somos como tan metódicos en eso, no somos analíticos, no damos como un, ¿cierto? No, una educación muy básica, entonces es algo complicado y difícil pues de solucionar. La corrupción es algo como difícil pues de solucionar.
Una cosa Mire, va como ligada ahí con la otra, Diego, sí, 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 porque pues, realmente a los gobernantes no les interesa que el pueblo esté educado. Cuando el pueblo está educado, entonces puede analizar, puede debatir, puede controvertir, puede exigir, puede reclamar. Y entonces al gobierno de turno no le interesa que pase eso. Entonces por eso sí muchos consideran que es un problema cultural, ya que hemos caído en ese cuento y lo arrastramos generación tras generación, desafortunadamente. incluso muchos gobernantes que llegan allá solamente con muy pocos, con algo profesional, una carrera profesional, no son pocos con un estudio básico y son gobernantes, senadores, Sí, políticos. es algo como bien irónico pues en nuestro país que una persona pues que Profe, vaya a administrar, ya te doy la palabra, Víctor, una persona que vaya a administrar los recursos de nuestro país pues no tenga ni siquiera una formación básica profesional, que sea simplemente un bachiller, pues por decirlo así, bien complicado. No quiere decir pues que no, pues que podamos, que fuéramos a discriminar, pero sí debería de haber por lo menos una normatividad frente a eso, porque es que se trata de las riendas o los el direccionamiento de todo un país. Entonces, pues hay que tener una formación, hay que tener un enfoque sobre eso. Dígame, Héctor. no, profe, para preguntarle, por ejemplo, ese programa de ese de ser pilo paga, eso lo quitaron, ¿cierto? No. Sí, eso ya no funciona, eso ya no existe. Ahora le cambiaron el nombre, ahora se llama Generación E o no sé qué. El gobierno de Iván Duque le cambió, ese era del gobierno Santos, el ser lo paga. El gobierno de Iván Duque le cambió el nombre. El modelo es más o menos parecido, pero le cambiaron el nombre. ¿Alguien más para finalizar? ¿Alguien que quiera cerrar la clase del día de hoy? Hay una nueva, una serie que están promocionando, los invito a que se llama Matarife, una, una serie que van a dar de la historia de Uribe, para que no se la pierdan. Y concluyendo pues con Una ese, visión distinta de la realidad de nuestro país. sí Sí, señor. también por ahí he visto la publicidad. Sí, lo invito para que la vean. Sea cual sea su postura, pues es bueno tener referentes de punto y punto, de lado y lado. Marcela, ¿ibas a decir algo? Profe, Edward, dime. sí, profe, yo quería compartir algo, pues es como un punto de vista que tuve con respecto pues a la desmantelación de la guerrilla, de las FARC, o sea, una guerra que duró casi 50, más de 50 años en Sí, más. Colombia, llegar un presidente en 4 años y de una desmantelarla. Entonces, mi punto de vista es, ¿cómo se pudo dar eso así como tan rápidamente? Y si nos ponemos a notar, después de que se desmanteló la guerrilla, se vino toda esta gente del exterior a gobernar, pues como a comprar todas esas partes y a explotar Colombia. Yo creo que eso fue una estrategia muy grande que hubo, como siempre, de los Estados Unidos, porque pues la guerrilla, bien o mal, pro, indirectamente protegía todos estos recursos, o porque ellos, esa era pues su ocupación y ese era el problema pues grande de que la guerrilla nunca cedía pues como para una inversión extranjera. En 4 años se llegó a la paz y en un momento a otro ya pues casi que hemos privatizado muchos recursos aquí en Colombia. Entonces, para mí ese tema de paz así, eso fue como también algo Claro, manipulado. la tiene bien clara, sí, la cosa es eso, pues detrás de todo hay intereses particulares o personales. Y esa es otra mirada, ojo. Una cosa es en lo que nos tenían ocupados, otra cosa es lo que había debajo de la mesa, pues desde ese punto de vista. Y es lo que usted dice es completamente cierto, Eduardo. La guerrilla de una u otra forma tenía control sobre gran parte de ese territorio que hoy ocupan multinacionales, exactamente, explotando las riquezas de nuestra naturaleza. Desafortunadamente, cuando la guerrilla sale de esos territorios, inmediatamente pues llegan estos. Entonces son unas cosas y otras, son unos pros y unas contras. Y se me puede ver desde todos los puntos de vista. Lo que sí pues es que terminamos o dejamos de invertir tanta plata en esa guerra, pero pues por otro lado sí estamos perdiendo campo por allá. Igual el problema no determina, pues porque ahora vemos que se están rearmando en otras disidencias y no sé qué más. Pero pues bueno, nos quitamos ese karma de más de 50 años, como usted lo manifiesta. Marcelita, te escucho, que ya rato que te hablo.
No, profe, pues yo para culminar le quería dar los agradecimientos por toda la información que nos da. La verdad es de mucho valor para nosotros. Nosotros en el Pensum tenemos también geoeconomía, entonces nos han abierto mucho los ojos en cuanto a cómo está el país, cómo es el mundo, a tener como más conocimiento, a centrarnos y digamos de un momento a otro que algunos nos queramos ir para el exterior o algo, pues estamos como ya más o menos ubicados porque personalmente yo hablo por mí, no entendía muy bien y la verdad nunca le he puesto mucho cuidado, pero sí me he enfocado mucho en esas dos asignaturas porque son muy relevantes y más para esta carrera que estamos ejerciendo. Entonces, pues como tal, quería culminar diciendo eso, profe. Sí, Marcelita, Pro- eso es, Profe, dígame, dígame, Eva. yo también quería compartir lo mismo que dice la compañera. O sea, yo con estas dos asignaturas tuve una visión grande y también hasta he hablado con mi esposa de pronto ir a mirar otros, de tener otras visiones por fuera de Colombia. Pero pienso lo mismo. Y en esta cuarentena, eso fue como lo que yo hice, como empezar a investigar y me tiene encarretado el cuento. De todas formas, sí, profe, muchas gracias por abrirnos pues esa parte en cuanto a esta asignatura. Pienso lo mismo que la compañera. Anita, ¿vas a decir algo que levantaste la mano? Sí, ahora sí. Ah, listo, Ana, dale. Profe, no, pues como para complementar lo que nos ha informado y pues lo que han hablado los compañeros, yo personalmente he sido una persona, pues yo no quiero que vaya a sonar como que me vayan a condenar acá, no soy uribista ni nada de eso, pero sí he tomado decisiones y opino respecto sobre algunas cosas que han sucedido en el país sin tener muchos conocimientos de lo que ha pasado atrás. ¿Sí me entiende? Me he basado como en lo que ha pasado en la familia, en lo que me han contado pues mis abuelos y me he centrado un poco en eso y a veces es muy fácil juzgar o a veces es muy fácil opinar cuando no, pues uno no tiene el conocimiento o la educación necesaria. Entonces este tipo de encuentros son muy buenos porque ya uno como que recapacita muchas cosas y yo era muy terca y muy en las cosas como que no, es así ya. Entonces pienso que me ha dejado una visión muy diferente en cuanto a cómo se maneja el Estado colombiano y al exterior, ¿sí? Porque pues no he tenido la oportunidad de viajar, pero uno ya como que identifica varias partes de la economía, de cómo funciona la política y pues a nivel de Colombia finalizo como que los ciudadanos estamos en una zona de confort, como que no nos importa que eso sea a nuestro alrededor, si nos afecta de una u otra forma, pues como no tiene que ir directamente con uno personalmente, pues nos hacemos como los de la oreja mocha, como usted decía al inicio, mire lo que está pasando, pues por allá con todo este tipo de gentes, pues con estos indígenas que está pasando por allá Leticia, y con estas personas que no tienen los recursos ni nada, como uno no se ha afectado directamente, entonces ya el Estado colombiano se olvida de esas zonas y empieza a enfocarse en otras cosas como en la economía y la salud y todo lo que tiene que ver con el Estado colombiano que nos enfrenta a todos, no solo acá donde estamos, sino Bogotá, Leticia, o sea, todo el mundo en general, no le ponen como el suficiente cuidado. Y si nosotros hubiéramos aprovechado todas estas riquezas, si tuviéramos un buen gobierno, hubiéramos tomado buenas decisiones, no fuéramos un país ignorante, créame que esta pandemia no sería ningún obstáculo para que los colombianos pudiéramos surgir a tantos cambios que se han generado. Entonces, como lo que me deja esta clase y muchas gracias como por hacerme recapacitar un poquito en muchas cosas porque era muy terca en decisiones políticas para qué. Ah, interesante eso, Ana, y lo que normalmente el colombiano promedio le pasa es eso. Entonces, es muy diferente cuando uno tiene una visión histórica, cuando uno tiene puntos de vista. Ojo, que el objetivo aquí no es ni que nos volvamos uribistas, ni que nos volvamos petristas, ni que nos volvamos chavistas, ni castrochavistas, ni bueno, ni lo que sea, Ay, no, jamás. ni putines, ni nada de eso, nada. Simplemente es que ustedes tomen conciencia frente a esa situación. Que si usted se para en un lado, usted tenga los suficientes argumentos, el suficiente conocimiento para poder justificar su decisión, pero no simplemente dejarnos llevar, como lo hacen la mayoría del colombiano promedio, que se deja llevar por el momento, por la euforia del instante, por la efervescencia del momento,
y después pagamos los platos rotos. Entonces es bien complicado ese cuento. Por eso la universidad es un espacio tan importante para ustedes, para poder tener diferentes perspectivas, diferentes visiones y en última llegar a esas conclusiones que están llegando ustedes. Es que es muy diferente hablar de algo cuando ya me he empapado un poco del cuento, cuando ya tengo diferentes puntos de vista sobre la problemática. Entonces, esta asignatura, bueno, por lo menos esta la he orientado, la he enfocado mucho a eso, más allá de, pues, de abarcar la temática como tal, es para que ustedes piensen un poquito y se pongan en los zapatos de los diferentes puntos de vista, de las diferentes situaciones, y vamos llegando al caso colombiano. Miren que arrancamos por allá en el Medio Oriente, arrancamos hablando de Europa, de los chinos, de los alemanes, y ya llegamos acá, pero ya tenemos unos argumentos y unas bases mucho más sólidas para poder entender lo que pasa acá, para poder entender las dinámicas. Bueno, ya me va a cortar, entonces ahorita ha sido el caso para despedirme porque en la otra no me alcancé a despedir. Que tengan feliz noche, niños, nos vemos la próxima semana Profe, queriendo Dios. gracias. Profe, muchas gracias. Feliz Que noche, estén muy bien, compañeros. Que estén igualmente bien. para Profe, todos. Se siguen gracias. cuidando, no, se me siguen cuidando. Sí, señor.